Empezar a generar conciencia en los estudiantes para que tengan esa corresponsabilidad de empezar a decidir y a construir. Entonces, creo que es muy, muy importante empezar por saber quiénes somos los que estamos aquí presentes, y les agradezco mucho que se presenten, que digan quiénes son y de dónde, digamos, si pertenecen a alguna entidad o si trabajan en algún área en particular. Les agradezco. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién pueda? Bueno, entonces, no sé, Maya, ¿puedes contarnos quién eres? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Maya. ¿Cómo Cuéntanos. Hola, Lidia. Mira, mi nombre es Marisabel Arango. Soy ingeniera industrial. Me gusta mucho el tema de gobierno abierto. He estado trabajando en el sector educativo desde la planeación, y ahora soy consultora en otras entidades en temas de arquitectura. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Ahora sigue Hernando. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Hernando Meliverso. Formación técnica en el Centro Don Bosco. Soy maestrante de educación en la Javeriana y pues estoy muy interesado en hablar de que se abran estos espacios. Gracias, Hernando. Francenit, ¿nos cuentas, por favor? Creo que... Aló. Bueno, ¿nos puede contar, Luisa, de dónde viene, en qué área trabaja? Hagamos una página, por ejemplo,
Bueno, acá se está presentando Ana María. Ana María dice que es abogada con maestría en Derechos Humanos. Aquí hay un saludo. También nos están saludando desde Lima, Perú. Fantástico. Buenas tardes, Alejandro de Lima, Perú. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, Alejandro. Con Muchas gusto. gracias. Disculpe, recién me sumo a la reunión, así que me imagino que estamos haciendo las presentaciones, ¿verdad? Así es, Alejandro. Perfecto. Bienvenido. Me mantuve en silencio para poder escuchar, para ponerme a tono del momento. Muy buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria. Yo creo que es muy importante todo lo que estamos apostando con el tema de la educación. Y mi presencia aquí, interés, está en la implementación de políticas de gobierno abierto y cómo estas van a impactar en la educación. Actualmente tengo una consultora que atiende a todas las entidades gubernamentales aquí del Perú en el marco de la implementación del gobierno abierto. Y si bien es cierto, el Perú en el cumplimiento del AGA ha tenido avances, todavía no hemos llegado a generar un impacto en el uso de los datos abiertos y en el aspecto de el empoderamiento, desarrollo del ecosistema o de los infomediarios que faciliten que estos datos impacten en la vida de los ciudadanos, en la satisfacción de sus necesidades y de cara inclusive a los objetivos de desarrollo sostenible que el Perú ha planteado, donde educación es uno de los ejes, diría yo, uno de los principales para el contexto peruano. Y en ese camino trato un poco de saber un poco la mirada que tienen ustedes con respecto a este punto, porque en la medida, desde mi percepción personal como consultor, que no se genere ese impacto y que la gente no entienda cómo esto puede favorecerlos, no vamos a generar el impacto que necesitamos, por lo menos que la sociedad en sí se lo compre y lo demande, en la medida que es un beneficio y hay una voluntad política que debe ser apalancado en las políticas públicas que coadyuven a que el uso de los datos, por ejemplo, puedan fortalecer la ciudadanía, hacer la reivindicación de la democracia y sobre todo entiendan que es un derecho que ellos pueden ejercer en cualquier momento a partir de tener una ciudadanía empoderada. Así es, Alejandro, muchas gracias, así es, y pues obviamente de eso se trata este espacio, de poder entender y poder compartir, digamos, cómo estamos implementando, digamos, estos mecanismos de participación tanto en Bogotá, en Colombia, y pues qué interesante también conocerlos desde las instancias del vecino país. Ahora quisiera que se presentara Ana González. ¿Puede o tiene acceso a audio? Hacer presentaciones, pero yo siempre recurro a bueno, entonces creo que Ana no puede hacerlo en este momento. ¿Nos puede contar Francenit Miranda, por favor? Admin, ¿nos puedes contar tu nombre, en qué área trabajas, cuál es tu interés en este espacio? Es una herramienta poderosísima para hacer presentaciones porque yo puedo construir presentaciones. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es César Figueroa y soy licenciado en Tecnología Informática, trabajo en la institución educativa Normal Superior Santiago de Cali y soy docente catedrático de la Universidad de Santiago de Cali. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería tu interés en particular en este espacio? Bueno, es interesante, me gusta mucho el tema de lo de Ana González y sobre todo que está de moda el tema hoy con el flamante senador Uribe de prohibir casi el pensamiento crítico en instituciones educativas. Pienso que un Estado que quiere reprimir ese pensamiento es un Estado autócrata y dictatorial. Como docente en ejercicio, me encuentro muy preocupado por ese tipo de propuestas del senador Edward del Centro Democrático. Afortunadamente parece que ya lo dieron de baja.
sobre proponer sancionar a los maestros que podamos compartir con algunos estudiantes el tema de política. Pienso que la mirada crítica debe estar dentro del espacio de la escuela y el colegio y la universidad, porque es ahí donde se forman los grandes pensadores que luego alimentan una sociedad como la colombiana. Ese es mi interés particular. Gracias, César, muy amable. Jasur, ¿nos puedes contar? Ayer nos acompañaste en el espacio, en la conversación que tuvimos sobre transparencia en particular, y pues muy interesante volverte a tener en este espacio. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Zuluaga y voy a tratar de participar poquito porque estoy en un sitio con bastante ruido, pero mi interés en este tema, o sea, yo trabajo en área docente, fui profesor de colegio, he trabajado en diplomados y varias opciones, y una de las cosas que estoy trabajando últimamente, yo les comenté ayer, pero hay algo que trabajamos que se llama biogerencia, y dentro de una de las cosas de la biogerencia tenemos una rama que es la biopedagogía. Trabajamos muy fuerte para tratar de cambiar los modelos a partir de los cuales hoy día se hace la educación, donde más que a veces uno encuentra un punto donde el conocimiento se crea, se instruye, se discute, a veces se convierten en puntos de adoctrinamiento, donde el ego de los maestros puede ser tan fuerte que no pueden aceptar que algunos estudiantes puedan conocer más del mismo tema que ellos, o que Internet sea una fuente fuerte de trabajo. Y considero que la oportunidad que se niegan al reprimir a veces a sus estudiantes y a poner algún tema en discusión, y a veces ese ambiente que ha generado más de 100 años de repetir en muchísimas ocasiones lo mismo, de acuerdo a lo que el instructor o el profesor de turno quiere participarles, atenta contra el mismo desarrollo de la sociedad. Y creo que es uno de los retos grandes que tenemos, es cómo lograr que la educación permita esos cambios que se requieren para que, al integrar los nuevos fenómenos de compartición de información y de conocimiento y de creación de conocimiento, sean momentos de apoyo a esa labor que la humanidad ha logrado hacer históricamente, y en un momento de inflexión donde el conocimiento, ya que se pueda guardar o mantener en un computador, no necesariamente tenga que ser, digámoslo así, memorizado o aprendido por una persona, sino fácilmente ubicado. Entonces me interesan mucho esos temas de cómo poder lograr que la información sea más bien pulida y que los entes sean de validación de información más que de adoctrinamiento. Y creo que ese es uno de los retos interesantes, que podamos ser críticos de cada una de las cosas que se dan en todos los aspectos, para poder pensar en que es algo abierto y participativo. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias, muy importante. También acá leo lo que nos escribe Ana González, que dice que le interesa mucho el tema por mejorar la calidad en la educación, y es importante la educación de calidad para ser críticos y no tragar entero a la desinformación y manipulación que nos quieren hacer. También, maestra, quisiera, no sé, Luisa, ¿puede contarnos? ¿No está Luisa? Francenis Miranda. Señora Francenis, cuéntenos. Buenas tardes, mire, hablo desde la ciudad de Cali. Yo soy una maestra ya pensionada, ya jubilada, pero todavía con influencias en el colegio donde trabajé toda mi vida, y quiero aprovechar todas estas conferencias y toda esta comunicación entre nosotros, para a ver si puedo influir en mejorar la educación, salir tanto de esa educación tradicional que es la que nos mata a los colegios oficiales, y fomentar la educación participativa, la educación abierta, la educación donde el muchacho no vea al maestro como un ser superior, sino igualitario a él, con conocimientos que transmite y aprende y recibe conocimientos de estudiantes. Quiero participar porque quiero
aprender mucho de estas comunicaciones para tratar de mejorar mi institución. Ay, muchísimas gracias, muy importante su participación. Entonces, creo que este será un espacio muy productivo porque encuentro que tenemos gran parte, son personas que han, o que son docentes o que han participado en la docencia, y adicionalmente tenemos una ingeniera industrial, tenemos también a un ingeniero. Hernando es ingeniero, ¿qué, perdón? Bueno, perdón, ¿le puedo abrir el micrófono a Hernando? Hernando, ¿nos puedes contar cuál fue tu escenario y cuál fue, digamos, tu interés en este escenario? Hernando. Bueno, digamos, aquí también hay abogados, hay ingenieros, hay profesores, comunicadores. Bueno, entonces va a ser un espacio muy importante. Entonces podemos continuar con nuestra conversación. Digamos, podemos hablar un poco de lo que es el gobierno abierto inicialmente para poder dar pie a nuestro tema central. Digamos que el gobierno abierto tiene, digamos, 3 ejes principales, que es la transparencia, la participación y la colaboración. La idea es construir de la mano con la ciudadanía y abrir espacios para generar esa democracia a partir de la rendición de cuentas, y pues obviamente que se pueden potenciar tanto la innovación como las nuevas tecnologías. Entonces creo que esto nos permite la formulación de políticas y la solución de problemáticas, y que pues obviamente generan un valor público. Adicionalmente, digamos, los avances que hemos tenido digamos, que hemos tenido en Colombia, pues obviamente han sido muy importantes. Gracias a eso se han logrado 19 compromisos en todas las ramas, en todas las áreas. Hemos tenido desde la rama ejecutiva, la judicial, la legislativa, en el tema de los órganos de control, en los órganos autónomos, y pues obviamente todos enfocados primero a fortalecer los escenarios de transparencia, las estrategias de transparencia, el fortalecimiento de la participación, la construcción de confianza, y pues digamos todos los compromisos relacionados obviamente por la prevención de violencia sexual, de la protección de nuestros niños, y también dentro de eso se ha logrado, dentro de estos avances se ha logrado el tema de la protección y la generación de confianza y la construcción de confianza. ¿Cuáles han sido, digamos, las ciudades y los que se han, digamos, que se han visibilizado en este tema, en estos compromisos? Pues Bogotá es ejemplo en promover y fortalecer los procesos de rendición de cuentas en las 20 localidades del distrito. Eso lo vemos, digamos, es un ejercicio que se hace de manera permanente, anualmente. Casi siempre se hace para marzo, para abril, que el distrito está rindiendo unas cuentas generales de los logros y los avances que se han realizado. Lo mismo en Cali, pues obviamente aquí que tenemos participantes desde Cali, sobre todo en el tema relacionado con los datos abiertos. Adicionalmente, en la gobernación de Nariño, se han abierto pues el diseño y la implementación de la política pública de gobierno abierto departamental. Lo mismo sucede en Boyacá, a través de estrategias pedagógicas de visibilización para la apertura de información. En la gobernación de Antioquia se ha hecho un ejercicio bastante interesante en la articulación con entidades público-privadas para el intercambio de datos y la transferencia de conocimientos en materia de género. Bueno, seguimos. Como comentábamos, hemos hecho, se ha hecho el avance en diferentes escenarios, y son 19 compromisos los que ha logrado Colombia en este escenario, sobre todo para el acceso a la educación, a la información, perdón,
y el avance también en el tema de transparencia, como lo mencionábamos anteriormente. También dentro de los compromisos, obviamente, está el mejor acceso a los servicios y sobre todo, digamos, a esos servicios que tienen que ver con los derechos fundamentales, como es la salud, la educación, también en el tema de la construcción de, digamos, de compromisos en el desarrollo de cuidar y proteger el ambiente, y también el tema de la memoria histórica, en el tema de las mujeres líderes de violencia, digamos que se han construido y se han realizado y se han abierto espacios para lograr esta construcción participativa en Colombia. Bueno, pues obviamente aquí tenemos un mecanismo y una metodología para poder seguir avanzando en este escenario. Entonces, lo primero que haremos es que Pedro nos va a contar cuál va a ser la metodología de, digamos, de esta conversación. Muy buenas tardes. Gracias por esta charla. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Bueno, gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Esta es una charla en el marco de la Semana del Gobierno Abierto. La iniciativa del Gobierno Abierto es una iniciativa mundial que tiene como propósito brindar transparencia, participación y una rendición de cuentas adecuada hacia el ciudadano. Esto como principio básico del gobierno, intentando permear de manera positiva todo lo que el gobierno en sí desarrolla hacia los ciudadanos en los distintos sectores. Llámese educación, llámese seguridad, llámese turismo. Todos y cada uno de los sectores del gobierno deben verse beneficiados bajo los principios de trabajar en transparencia, en participación hacia el ciudadano en la construcción de políticas y la toma de decisiones. Y, por supuesto, en rendir cuentas de lo que el gobierno desarrolla con el poder que tenemos. Así que, pues, vamos a trabajar muy fácilmente este evento. Va a ser un evento fresco, es un evento abierto, y la idea es que vayamos a través de línea. Ella va a ir intentando motivarnos a participar. Hay una serie de cuestiones que ella va a proponer y que queremos discutir con ustedes en pro de construir las conclusiones. Y pues finalmente la idea es que nos vamos invitando a participar. También lo podemos hacer levantando la mano. Ustedes ven su nombre en la aplicación, si están en el celular o en el computador, pueden levantar la mano y les doy la voz para que participen. Es un poco la dinámica que hacer. También tenemos el chat, por el chat es escribir. Si alguno tiene alguna dificultad con levantar la mano, me puede escribir por el chat y yo también lo puedo dar la voz. De nuevo, gracias y bienvenidos a este chat. Perfecto. Gracias, Pedro. Pues entonces, en ese contexto podemos ya empezar la conversación y lo primero que queríamos empezar era a preguntar, digamos, si un gobierno abierto facilita el acceso a la educación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina César? Bueno, escuchando a Pedro Pablo, sin duda alguna es importante
estos espacios que los gobiernos, especialmente colombianos, está abriendo para acercar a los ciudadanos que conozcan la información que se maneja dentro de este. Creo que el punto sería cómo esa información el ciudadano común puede manejarla y utilizarla y contextualizarla. Pienso que ahí de pronto habría un poquito más de pedagogía por parte del Estado, del gobierno, para que la gente comprendiera toda esa información que se le da. Ustedes plantean algo aquí en Cali y creo que eso tiene es muy poco conocido aquí en la ciudad. Que nos hace falta es como entidades y como gobierno socializar más este tipo Sí, de exacto. herramientas Exacto. y Sí. dar a conocer un poco más estos escenarios. Sí, exacto, Okay. porque la gente, perdón, porque está bien que el gobierno abra, digamos, en un sentido sus puertas o permita que la gente tenga acceso a ese tipo de información, pero no solamente el objetivo debe ser que la gente lo conozca. ¿Cuál es la parte del ciudadano al conocer esa información? Entonces pienso que falta una metodología, una pedagogía para que el ciudadano sepa qué hacer con ese tipo de información, el ciudadano del común, porque en resumidas cuentas, pues en esta sociedad de la información, ya todos tenemos acceso a la información en cualquier momento, en cualquier espacio. Ok, gracias. Así es. La idea es que, digamos, se creen los espacios y los escenarios para que haya la difusión y para que los ciudadanos se sientan partícipes. Muchas gracias, César. ¿Qué opina Maya? Sí. Aló, sí, ahora sí ya. Hernán, Sí, estamos aquí como un poco confundidos con el micrófono, pero yo creo, pues estoy de acuerdo también con César, no solo el tema de la pedagogía, también considero que pues Colombia ha avanzado mucho en temas de acceso a la educación. Ahí me sumo un poco más a Jaime en su presentación. Creo que nos falta más es cómo podemos a través de abrir en los espacios también, abrir la posibilidad de cambiar el modelo educativo, aprender de maneras distintas, que no sea siempre como el espacio de la escuela, sino un sueño que se viene trabajando hace mucho desde el discurso de poder construir, de poder hacer que las ciudades realmente sean escuelas, sea una realidad, porque sales del colegio y sigues aprendiendo montones de cosas, pero sí creo que sería importante esa pedagogía también para poder saber cómo aprendo a través de otras cosas distintas al aula. Perfecto, gracias, Mayita. Hernando, ¿nos puede contar al respecto? Sí, creo que se han tocado puntos interesantes. Definitivamente uno de los primeros que hay que definir es cuál es la intencionalidad. En torno a esa intencionalidad ya uno también sabe cómo participar. Porque hablaban de algunos aspectos como la rendición de cuentas, ¿a quién le rinden cuentas? Y esas cuentas están definidas en qué? En cifras, y esas cifras pues, son datos numéricos que pocas veces aportan. Maya decía algo bien interesante frente a una continuación en el proceso de formación. Creo que esos son como algunos aspectos en los que necesariamente deben hacer hincapié, hacer énfasis, porque el que el gobierno se abra la escuela desde las instituciones, pero ¿qué tan fácil es acceder a las instituciones? Como la pregunta que yo lanzaría en este momento a lo que se ha planteado anteriormente. Con esa respuesta. Gracias.
Bueno, gracias, Hernando. Jaime, ¿está conectado? Sí, aquí estoy conectado. Si no les llega mucho ruido, yo. Como para hacer un pequeñito resumen, yo diría que yo sigo pensando que el reto más grande que tenemos dentro de los beneficios de la apertura en la educación es que realmente exista la capacidad por aquellos que hoy día se sienten dueños de la educación para dejar que las nuevas generaciones cambien totalmente los procesos y las formas de aprender, donde no se espere que todos aprendamos lo mismo y que gastemos 10, 11 años de aprendizaje eliminando habilidades y capacidades de las personas, porque es una educación dedicada solamente a uno de los 3 tipos de seres humanos que son los racionales, eliminando casi que de tajo lo que son las competencias emocionales y las competencias operativas, en las cuales se hace muy poco desarrollo en la gran mayoría de pensums de todos los diferentes estados, porque como que se orientan a crear ingenieros, a veces dice uno, y personalidades racionales. Mejor dicho, desincentivamos otra serie de elementos y de capacidades que pueden tener las personas, y ahí es donde digo que más como adoctrinando, más que educando. Ok, sí, perfecto, pero digamos ahí surge una inquietud, Jaime, y es esa responsabilidad, digamos, es una corresponsabilidad precisamente porque se construye en conjunto, digamos, en los PEI, los proyectos educativos institucionales se construyen de la mano tanto del gobierno escolar, digamos que hay una representación de cada uno de los miembros, tanto de padres de familia, de docentes, de estudiantes, del equipo directivo, digamos, se van construyendo de la mano y adicionalmente, obviamente, con las líneas y las políticas del ente rector. Pero, digamos, es ahí donde tiene que empezar a surgir el escenario de esa transformación, de que no sea tanto la clase, digamos, como la clase magistral, sino que sean escenarios mucho más innovadores, digamos, que puedan realmente transformar la educación. Jaime. Ya. Espérame. Aló. Sí, te escuchamos, Jaime. Ahí sí me escuchan. Bueno, que Sí, decía que el mensaje al que voy es que sí, yo necesito que las diferentes personas que son los que van a ser constructores mejor dicho, de aquellos planes estratégicos, de cómo va a ser el plan educativo, de cómo va a ser todo el proceso, eliminen muchas de esas restricciones y dejen de pensar en esa forma fácil que es hacer lo mismo del año pasado, porque es que al muchacho si no, no sé qué enseñarle el próximo año, y que sí, que sea copartícipe de lo mismo que él desea aprender para que el ser humano tenga un valor adicional. Es decir, dejar de poco el temor a que los niños sean felices en el colegio y a garantizar que lo sean. Tratar de buscar que todos quieran asistir a aprender muchas cosas, pero entendiendo que aprender no es lo que me dicten, sino lo que podemos construir entre muchos y buscando todas esas pedagogías y esas interacciones de acuerdo a los niveles de personalidad y capacidades de cada uno de los seres que está compartiendo ese conocimiento. Gracias, Jaime. Quisiera preguntarle a Alejandro, que nos está escuchando desde Perú, ¿qué opina y digamos qué diferencias podría encontrar así a grandes rasgos de lo que sucede en Perú y en Colombia? Digamos que también existe esa necesidad de, digamos, de transformar la educación desde el fondo, desde ese adoctrinamiento que mencionábamos. ¿Aló? Alejandro. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Alejandro. Buenísimo. Gracias. Un gusto saludar. Sí, los he estado escuchando bastante atención y les cuento una experiencia en la cual yo entendí bastante bien los alcances del gobierno abierto
El Perú es suscriptor del mismo aproximadamente del año 2013. Y bueno, y a partir de ese momento yo colaboré con varias comunas, acá le llaman municipios, no sé cómo, que iniciaron, digamos, el proceso de apertura pública, pero fue hasta que me tocó implementar el Portal Nacional de Datos Abiertos del Ministerio de Economía del Perú, donde me di cuenta el abordaje y el impacto que debería tener los datos en educación principalmente. He escuchado con mucha atención el hecho de que la comunidad tenga un proceso de co-creación con el Estado, de lo que mejor debería ser para la educación en el contexto de la representatividad de las autoridades que nos elegimos, y que luego ellos son los que toman la decisión del destino de esos fondos, que es la ejecución de las políticas públicas que el gobierno de turno ejecuta. Y lo que yo me di cuenta primero que hay una visión primero del funcionario público de ver gobierno abierto en el marco del cumplimiento del AGA, ¿no? Yo aperturo datos porque tengo que abrirlos, pero sin, digamos, sin una apertura de datos protocolizada a nivel legal, ¿no? Abro porque tengo que abrirlo, ¿no? Pero no es un abrir consentido. Y a partir de ese abrir los datos es ver de qué manera yo puedo proveer el insumo para que la comunidad beneficiaria de ese servicio, de esa razón de ser, de ese mandato, de esa entidad pública, en este caso educativa, pueda tomar conocimiento cómo se está gastando ese dinero, y ahí estamos hablando ya de un presupuesto participativo, y a través de este espacio de co-creación, fortalecido a través de la visibilidad de los datos y cómo se están gastando o cómo se está ejecutando, cómo impactan en diferentes procesos del aspecto de educativo, en el tema de infraestructura, en el tema de calidad de servicio, en el tema de fortalecimiento de capacidades de los docentes, en el tema de transformación digital, en el tema de, por ejemplo, ver el tema aquí, por ejemplo, en el Perú, lamentablemente sigue hablando un problema de anemia muy fuerte, donde que estamos hablando de calidad si a lo mejor gran parte de nuestra población no está correctamente alimentada y no tiene lo suficiente para ir, digamos, en nutrientes suficientes para asimilar ese conocimiento que se le ofrezca. Entonces, cuando uno ya ve ese abordaje del gobierno abierto, ve de que si inicia un tema educativo, al estar hablando del ser humano es transversal a su salud, transversal a su alimentación, realidad a lo que vemos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible que Perú está abrazando, pero que hay mucha necesidad de cumplimiento en el tema gabinete. Pero cuando a veces sales a quererlo materializar fuera del laboratorio, del público, de la gestión, te encuentras con la diferente realidad que nos ofrece y que a veces nos impacta, sobre todo quizás no tanto en las capitales de provincia, pero sí en la periferia, en las zonas rurales, donde la realidad es totalmente diferente. Entonces yo creo que a partir de esa primera etapa donde tenemos información pública que nos permite influir o tomar conocimiento para participar en las políticas públicas y en ese presupuesto participativo, hacer incidencia en los puntos principales, ya yo creo que estamos en un segundo nivel donde proveemos un insumo para la generación de conocimiento, para la generación del saber, en respetando el tema de bilingüe. Acá tenemos, no sé cómo será en Colombia, no puedo hablar mucho ahí, justamente que me acerqué a este foro para conocer un poco de ustedes cómo veían la parte educativa en Colombia. Acá tenemos un montón de comunidades nativas, ¿no? Donde, por ejemplo, los contextos de material educativo se hacen a veces a un contexto muy de costa. Entonces, obviamente, el material educativo debería estar, desde mi punto de vista como educador, debería estar regionalizado a cada región. Entonces, ¿qué tanto estamos abriendo el espacio para que esos insumos gráficos de los libros no hagan alusiones, por ejemplo, a animales o costumbres que le son extrañas, por ejemplo, a la gente de la sierra y la selva, donde a lo mejor ellos en un proceso de co-creación de conocimiento, esos elementos, aplicando la misma pedagogía, de acuerdo al modelo del Ministerio proponga, se utilicen, ¿no? Y la gente pues encuentre un sentido y un poco el saber lo que sucede mucho en Perú, que estamos dando mucha prioridad a la educación para el fortalecimiento de capacidades para el trabajo. Y creo que lo escuché en otra participación donde justamente eso estamos enseñando, creo que como una clase trabajadora, pero no quizás una clase reflexiva y pensadora que realmente haga justamente la planificación de ese futuro que todos los países queremos tener. Y esa es una reflexión que lo dejo ahí. Gracias Alejandro, pues muy importante. Yo creo que Francenit nos puede también ayudar, digamos, contándonos desde su experiencia, digamos, cómo se debe hacer esta construcción o esta co-creación de conocimiento
y digamos qué sería relevante para lograr esas transformaciones y si es importante incluir el tema de las capacidades y de las habilidades para el trabajo. Francenit, ¿me escucha? ¿Aló? Ahora, ¿sí me escucha? Sí, señora, la escuchamos, Bueno, gracias. bueno, creo que la intervención del señor Jaime, tú ya le respondiste, solamente quiero complementar que en los colegios, en los consejos académicos y en los consejos directivos de cada institución es donde se aprueban las reformas que se le hacen al pensum académico del año, ¿sí? Sí. Entonces, allí lo importante es contar con la buena voluntad y con el adiestramiento que se le den a esas personas que conforman esas entidades para que hagan esa aprobación. ¿Ya? También indiscutiblemente se debe contar con unos buenos recursos, pero la verdad yo quiero hacer énfasis en que no solamente la educación se aprende en un salón de clase. La educación se aprende con las vivencias de las personas, con las experiencias, con el diario vivir de cada estudiante en su casa. Ese estudiante aprende muchas cosas y la educación usted la aprende en cualquier rinconcito de la ciudad. Allí estamos aprendiendo. Entonces hay que orientar a la gente, a nuestros estudiantes también hacia esa parte, que sean personas autoeducables, que sean personas que ellos mismos se eduquen a través de su experiencia. Eso es mucho más fortalecido, es mucho más fuerte que el ir a un salón de clase a repetir algunas situaciones. Eso sí sería una educación abierta. Me interesa mucho que haya mucho, que se dé a conocer, le falta mucha difusión. Difusión, mucha difusión a la educación abierta, por lo menos en la ciudad de Cali. Sería ideal que tuviéramos más formas de conocer esta metodología, este sistema, este método, porque decididamente nuestro sistema es el repetitivo que traemos de otras partes de fuera de Colombia, y es el que impone el gobierno, pero los educadores ya estamos en condiciones que de acuerdo a lo que se necesita en cada institución, se le deben dar al muchacho. No es lo mismo educar a un muchacho de la costa atlántica que educar a un muchacho de Cali, de la ciudad de Cali. Sus necesidades son completamente diferentes. Perfecto. ¿Ya? Las necesidades particulares, sí, entender la Nunca, particularidad de cada uno de los jóvenes para poder lograr, digamos, esa formación, y usted considera que una de las herramientas más importantes sería pues la educación pues abierta, perfecto. ¿Aló, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, sí. Perfecto, señor. Muchas gracias. Hernando, ¿usted qué opina? Francia acaba de hacer una propuesta muy interesante de lograr, digamos, impulsar también la educación abierta como una formación, digamos, mucho más particular y más personalizada, que logra también transformar y que logra subir los niveles de la educación a una educación de calidad. ¿Usted qué opina? Bueno, en esa parte es importante que miremos varios aspectos. Primero, que tengamos claridad frente a lo que es educación, frente a lo que es formación y frente a lo que es capacitación. Porque son tres aspectos que de una u otra manera se han mencionado y se han tocado en las diferentes intervenciones. ¿Y esto por qué? Porque es que algunos digamos, cada uno de estos conceptos tiene una intencionalidad clara, y la intencionalidad de una u otra forma es la que va a orientar los procesos de enseñanza en este caso. Frente a lo que han comentado los compañeros, me parece se fue Hernando. Sí. Mirar que la legislación... ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. ¿Hola? Sí, hay una interrupción, pero ya te escuchamos. Bueno, es que estoy de camino a la universidad, entonces ustedes me disculpan, por favor.
Bien, entonces les comentaba, dependiendo del concepto en el que se esté orientando, pues obviamente que el proceso de intervención va a ser distinto. Retomo la última idea y era cómo la legislación educativa debe estar de una u otra manera también atenta a apoyar justamente el desarrollo de capacidades, de habilidades, que esté en capacidad, que estén las condiciones para educar, en las condiciones para enseñar. Y aquí hay unos puntos que hay que tocar, y es que la Ley General de Educación es una Ley General de Educación bastante ambigua en algunos aspectos, en otros aspectos es un poco cerrada, y en otros aspectos creo que está descontextualizada. Ambigua porque hay en algunas condiciones en las que no es lo suficientemente clara. Voy a poner un ejemplo. Después de la Ley General de Educación, la educación técnica, los colegios técnicos, quedó suspendida. Cuando hablo que no es lo suficiente, que de una u otra forma también está un poco sesgada, es que, y lo mencionó uno de los compañeros anteriormente, está limitando las áreas obligatorias fundamentales a 9, y 9 que dentro de ellas la formación de la persona, una formación integral, de una u otra forma se está limitando a áreas del conocimiento, a disciplinas, a un saber disciplinar, y eso de una u otra manera hace que se deje de lado la formación de la persona. Sí considero que debería haber un poco más de libertad en esa parte, que la formación que se oriente sea una formación contextualizada, que ya los compañeros lo han hablado, y que esa formación contextualizada es la que va a apuntar a la pertinencia, a cumplir con la pertinencia. Vemos que ahorita tenemos una gran oportunidad con el Plan Decenal de Educación, que salió el año pasado, pues digamos que lo que esperamos es que este Plan Decenal de Educación nos dé oportunidades para cumplir con esa pertinencia, para hacer una contextualización mayor de la formación. Entonces, yo creo que ahí, en un plan decenal de educación en el que tuvimos la oportunidad de participar todos, no sé qué tantos participamos, no sé qué tantos aportamos. Y por último, algo que estaba hablando y que nuestra compañera anterior, creo, frente a la responsabilidad de los consejos académicos para aprobar los planes de estudios, pues ahí yo creo que también hay que considerar que esa es una tarea que hay que hacer de manera juiciosa. Conozco la forma como se hace en la educación privada, no sé cómo se hace en la educación pública, pero también desde la legislación vemos que se visibiliza permanentemente la educación pública, pero la educación privada, que también cumple un rol importante y que también está desempeñando la misma labor de la educación pública, a veces está un poco, diríamos, ignorada frente a los beneficios que ofrece el gobierno, ignorada frente a los beneficios que ofrecen también los gremios de educadores. Entonces, digamos que son varias ideas allí que dejo al aire y en las cuales pues, me gustaría de pronto tener algún tipo de resonancia. Perfecto, perfecto, Hernando, muchas gracias. Aquí, pues, Ana María nos escribe, ella está en este, ay, perdón, en este momento, perdón que me salí. Ella en este momento está en clase y nos estaba contando, digamos que era muy importante contar cuáles son los espacios de participación y de darlos a conocer a los ciudadanos y asimismo aprovechar, digamos, como todos los escenarios que tenemos. Acá dice Ana María que
tenemos que aprovechar que somos la antena suramericana y que podemos obviamente ser impulsoras en el tema educativo. También dice que es importante estimular la participación y la representación estudiantil desde los colegios, las universidades y todos los niveles de educación. Creo que el colegio es digamos, es el escenario primordial donde se logra y se concientiza, digamos, este tipo de participaciones. Yo creo que César al comienzo nos hablaba un poco, dejando un poco de lado, digamos, la posibilidad de que se le enseñe al estudiante a pensar y a participar, que creo que es digamos que eso es lo más esencial para que el chico entienda cuál es la esencia de la democracia y cuáles son las herramientas que le da el gobierno abierto. Entonces, ¿qué opina César? Bueno, gracias por la participación. Conceptuar de educación pareciera ser muy fácil, pero resulta ser mucho más complejo. En lo personal considero que la educación es simplemente un transportador, un vehículo de los componentes sociales que tiene una región, una sociedad. Sí. Hablar de un modelo pedagógico transmisionista en los colegios actuales, pues es muy sencillo y depende de donde usted esté parado, pues se puede hablar. La visión de uno es diferente porque uno está dentro del contexto. Comparto mucho lo que el compañero Alejandro expresaba, y es que la educación colombiana está atada, amarrada a políticas gubernamentales que a su vez el Estado trae de otros países y en general de fuera del contexto. Hemos pasado por competencias, por logros, por indicadores de logros, y pienso que la educación planteada en nuestro país pues va dirigida a simplemente y llanamente formar para el trabajo. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando, cuando el ministerio saca los documentos de competencias, por ejemplo en tecnología, la cartilla 31, ser competente en tecnología, y habla de indicadores de competencia, de desempeño, pues básicamente responde a un modelo planteado ni siquiera por el gobierno, sino por la OSD, ¿sí? Que tiene que responder a políticas de formación para el trabajo. Entonces no tenemos libertad en los colegios, estamos amarrados a políticas estatales. Y eso ha sido una lucha constante del magisterio. Nos hablan, por ejemplo, de educación de calidad, pero yo les invito a que vayan, por ejemplo, a una institución educativa aquí en Cali, que está cayendo a pedazos. Y son factores, y van y hacen estudios, y las aulas por ningún lado se reparan, pero cada día llegan estudiantes a nuestro colegio, maestros que tienen, yo tengo compañeras de preescolar, de primera infancia, si lo quiero llamar así, con ella sola, con casi 40 muchachos, niños de 5 años. Hablamos de educación de calidad, y el gobierno aquí en la ciudad de Cali habla de alimentación con calidad, pero las porciones y el menú que se le da a esos niños dista mucho de lo que es calidad. Hablamos de calidad y el gobierno habla de la educación, la Colombia más educada del 2025, pero muchas de las escuelas carecen de una sala de informática medianamente bien planteada para desarrollar procesos pedagógicos ahí o encuentros educativos. Entonces es muy fácil hablar de educación. Es muy fácil decir, venga, pero es que queremos cambiar la educación, que en la ciudad se aprende. Sí, el estudiante no es una caja vacía, eso hace mucho tiempo lo sabemos. Y el otro tema es que el componente familiar, que es el primero donde se educa, yo lanzaría la pregunta, ¿será que realmente en la casa el tema de educación responde para que el hijo sea un estudiante crítico, cognitivo, o simplemente para que consiga un trabajo y pueda ayudar al sustento de la casa? Son temas que son debatibles y seguiremos dando la lucha frente a este tipo de cosas. El gobierno puede sacar 1001 cartillas, puede decir, miren, nosotros estamos innovando, estamos capacitando, pero eso pareciera en muchos aspectos, no digo que en todos, pero muchos de dientes para afuera.
porque créame, hay condiciones, tengo una compañera que trabaja en la zona rural y las condiciones son casi que infrahumanas, por decirlo, y perdóneme si suena exagerado. Gracias. Gracias, César. Yo creo que también en este tema que nos hablaba César, nos puede ayudar María Isabel un poco, contándonos si realmente, digamos, se logra que lo que materializa la educación influye en el tema de lograr la calidad educativa. Y si, digamos, uniendo la pregunta, es que estos recursos que se requieren y que en la mayoría de los casos, digamos, cuando hablamos de los sistemas de recursos participativos y que Alejandro también los mencionaba, ¿usted considera que funcionan en el sector educativo? Y pues si esto obviamente aporta en pro de la calidad. Pues la discusión de la calidad educativa es tan amplia como la discusión que quería también plantearnos Ana María por el chat de qué es educación. Sí, la calidad educativa realmente no solo pasa por la infraestructura, sino también por la formación docente, por la capacidad de los directivos docentes de administrar las instituciones, pero también, como decía Hernando, hay que pensar no solo en las instituciones públicas, sino también en las privadas, y los recursos ahí pues son limitados, digamos, desde hablando como fui funcionaria de planeación, obviamente uno opta por las prioridades fundamentales, mucha infraestructura, mucho acceso a tecnología y a garantizar elementos que permitan que los estudiantes permanezcan en las instituciones públicas. Pero también creo también como César, y ahora sí hablando un poco más de mamá con niña en edad escolar, es que si bien la Constitución dice que la educación es una corresponsabilidad, los papás estamos muy acostumbrados a que es una responsabilidad del colegio y estamos infinitamente desinformados, deseducados, el tema de la pedagogía con los adultos, de cómo afrontamos también la formación y la educación de nuestros hijos, es una brecha enorme. Y obviamente ni hablar de lo que está en este momento proponiendo también Alejandro por el chat, y las brechas que hay entre lo urbano y lo rural, desde el pensamiento político y la planeación, pues estamos muy acostumbrados a ver lo que tenemos cerca. Y lo que tenemos cerca son las ciudades y nos olvidamos mucho de la ruralidad. Creo que, por lo menos para Colombia, de lo que yo he conocido, un ejemplo que podemos seguir bastante interesante en términos de mejorar la calidad educativa en zonas rurales es Cundinamarca, porque Cundinamarca es un departamento que tiene una ruralidad del 60% y digamos en los últimos años ha sido un departamento que ha logrado subir bastante en temas de calidad, no solo por el repetir o digamos la formación tradicional que estamos acostumbrados a las pruebas saber, que miden más competencias cognitivas que competencias emocionales, como dice Jaime, sino también un tema de calidad donde se han hecho unos procesos participativos bastante interesantes. Cundinamarca construyó participativamente el Plan Decenal del Departamento para Educación, antes del de la Nación incluso. Entonces creo que ahí la discusión de calidad educativa es una discusión casi que infinita de qué es lo que necesitamos de calidad educativa y cuando podamos definir como cuáles son esos elementos críticos que afectan la calidad, entonces sí poder sentarnos en un tema de discusión de presupuesto. Perfecto, perfecto. Y entonces, frente a eso, y veo que está opinando Alejandro desde Perú, nos gustaría que nos complementara lo que está señalando en el chat. Buenas, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, básicamente lo que pongo ahí en el chat es qué nivel de calidad para nosotros es aceptable en el contexto latinoamericano. Hablo de Perú, es la realidad que conozco yo, porque obviamente aquí se habla mucho del modelo finlandés, del modelo de Corea del Sur, y vienen muchos consultores, muchos especialistas, hay un exceso de diagnósticos, ¿no?
y obviamente cuando yo entiendo que esos modelos responden obviamente a un proceso de transformación que ellos han vivido bajo un contexto mundial, económico diferente al presente, vale decir que si nosotros ejecutáramos esa misma hoja de ruta, muy seguro los resultados para cada país sería diferente, porque los contextos donde se desarrollaron fueron diferentes. Y yo siento que, si bien es cierto, son puntos de referencia interesantes, considero para Perú necesitaríamos una construcción de un modelo propio, ¿no? Que se adapte a nuestra realidad económica, a nuestro contexto social, con respeto, digamos, de nuestros saberes previos, de nuestra identidad histórica, cultural indígena, y en ese camino poder nosotros sensibilizar a la población y por medio de ella a tener, digamos, una elección más responsable de las autoridades que ellos eligen. Y a partir de ello, pues esperar ver cómo se puede influir a través de estos tomadores de decisiones con una sociedad vigilante por medio de los datos para que influyan realmente en las grandes necesidades que son las de la población inmediata, en el contexto de este mediano-largo plazo, donde no solamente tengamos clase trabajadora, digamos, o pensado solamente para cumplir una función, sino pensado en el desarrollo de ese conocimiento, esos saberes, que nos permita salir de este modelo de exportadores de materias primas y nos permita generar este valor agregado, que es la aplicación de la innovación en la tecnología. Entonces, esa es una conversación que lo tengo casi todos los días con los funcionarios del Ministerio de Economía, cuando me dicen qué información lanzar y y ellos están preocupados cómo esta información puede impactar en la ciudadanía. Y yo justamente abogo por ellos a que mientras más información abran, justamente permite abrir estos espacios de conversación y de discusión para que sea lo mejor para el país, pero en un desarrollo de una agenda y un camino propio, ¿no? Y si es cierto, los modelos internacionales son súper interesantes. Yo creo que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia son totalmente particulares para cada país, y más aún en un país como Perú, que tiene costa, sierra y selva, donde acá somos pluricultural, tenemos los de costa, los de la sierra, los de la selva, con diferentes acentos, con diferentes costumbres, con diferentes entornos geográficos, con diferentes temperaturas. Y en fin, lo que es aceptable en la sierra no es aceptable en la costa, no es aceptable en la selva. Entonces tenemos un reto gigante realmente y yo realmente saludo mucho a la labor de los docentes, porque a veces es titánica. Cuando a veces me ha tocado ver en provincia, Perú, esas aulas unidocentes donde tenemos un solo docente que enseña los 5 grados de primaria y en un solo salón, y donde inclusive hay techos acá de calamina, una calamina caliente, es un techo de metal, en un contexto de zona de selva inclusive, irreal a veces, pero porque a lo mejor la política pública no previó eso, en vez de preparar un espacio de ambiente de colegio escolar adecuado a ese contexto. Entonces ahí te das cuenta el divorcio que hay a veces entre las políticas públicas o ese planificador frente a la realidad de la población, que si hubieran sido quizás informados o hubieran participado en la construcción de ese módulo educativo, lo hubieran hecho en unas mejores condiciones para sus estudiantes. Entonces, desde ahí ya usted ve que desde Perú, veo ahí a veces un divorcio entre la gabinete y la realidad. Ok, o sea que están lejas las políticas públicas de lo que realmente se vive en el territorio, de lo que realmente necesita, digamos, los estudiantes y los docentes para poder llegar a esa calidad educativa. ¿Qué piensa Jaime al respecto? Aló, personalmente, digamos, validando muchos de los comentarios, creo que ese es uno de los retos grandes y es una de las grandes ventajas que puede ofrecer una educación abierta. El hecho de poder personalizar y de poder tratar de llevar la educación acorde a las necesidades de cada una de esas regiones, y cómo al mismo tiempo cada una de esas regiones puede retroalimentar a otras basados en experiencias que ellos han tenido y que otras zonas no, cuando existen cambios. ¿A qué me refiero? Supongamos, en Bogotá, nunca se hablaba, cuando se hablaba de riesgos, nunca se hablaba de un riesgo de un huracán o de ese tipo de cosas
en estas latitudes, digamos que normalmente no eran. Sin embargo, en los años anteriores ya hemos tenido dos. Una educación abierta puede hacer que la gente pueda aprender rápidamente las cosas que en otras regiones del planeta son conocidas y pueden dar resultados más inmediatos. Y vuelvo al tema, yo tuve la oportunidad de ser de pronto uno de los pioneros de lo que es la educación, digamos, por Internet. Yo logré mi primer título a través de educación virtual por Internet y obtuve mi especialización también a través de educación virtual y diría que casi todo lo que tengo titulado ha sido a partir del autoaprendizaje. Y a partir de ahí he dictado y he aprendido, como digo yo, aprendí a aprender a mi ritmo, con una ventaja grande, y es que entonces cuando una tecnología, una metodología o algo novedoso aparece, tengo la posibilidad de buscarlo sin esperar a que en alguna universidad o en algún lado se creen los pensums que enseñen eso. Y eso me dio pues cierto liderazgo en mi sector que fue muy benéfico para mí. Y por eso yo insto a todas las personas a que el autoaprendizaje es una de las formas bien interesantes que ofrece una educación abierta, pero necesitamos que los mecanismos del Estado para que eso tenga sentido y valor social. ¿A qué me refiero? Después de haber enseñado en varias universidades, no podía trabajar con el Estado porque no tenía el título académico. Así que opté por hacer un estudio para formalizar eso, ¿cierto? Pero lo hice igualmente virtual porque mis tiempos de trabajo no me daban. Entonces yo digo que aún hay cierta diferencia y cierta distancia entre lo que se espera y lo que permitimos que ocurra para que eso se dé. Es decir, hay unas políticas que amarran y dicen hay que hacerlo así, aunque lo que yo espero es que usted mismo se eduque y yo le pongo las herramientas. Pero si lo hace así, no, lo que haga no le va a valer porque yo necesito garantizar que la educación fue correcta y los métodos para garantizarlos es que usted lo haga de esta otra forma. Entonces, a veces hay esas diferencias que limitan ese avance. Entonces, yo puedo proveer los medios, me parece muy valioso, pero tengo que educar a las personas para hacerlo, pero tengo que permitir que el Estado a través de sus políticas lo haga. Con la empresa privada, típicamente eso no es una restricción. Yo demuestro mis capacidades y mis habilidades y lo que aprendí y listo. Podría decir que fui la persona mejor pagada por encima de muchos graduados, titulados con posgrados y maestrías, pero en el sector público no podía participar porque no tenía un título. Son unas restricciones mismas del proceso formativo que está orientado a unas titulaciones y a ver cómo logramos que realmente esa apertura tenga ese sentido social que busca es que se generen los espacios para el aprendizaje, el crecimiento y todo lo que queremos ganar en la sociedad, pero ver cómo hacer para validar esas aptitudes autoaprendidas y todo lo demás me parece que son unos retos que todavía están ahí sobre la mesa y difíciles todavía de darles una orientación. Son unos retos grandes. Sí, nosotros teníamos ese reto, por ejemplo, cuando hablamos de biogerencia y biopedagogía, cuando se creó esa metodología, ir a venderla a los colegios y a usarla, digamos, ha sido bastante difícil, pero vemos los resultados cuando se logra, por ejemplo, en las comunidades alrededor de Cundinamarca o cuando se hizo en Pitalito, poder llegar a los profesores a mostrarles que pueden ser felices en su proceso y disfrutárselo, no tanto como en muchos lados se ve como lo sufren, y que pueden ayudar a los estudiantes a disfrutarse la vida y el proceso, y cómo se ve, cómo gana la sociedad en el desarrollo mismo, porque les eliminamos muchas tensiones y pueden dedicarse a disfrutar su aprendizaje y su interacción como seres humanos. Entonces hay cosas en ese proceso que como uno dice, es la parte más difícil, el cambio de mentalidad para aceptar que todos podemos aprender y enseñar y seguir un ciclo mucho más simple, pero necesitamos controlarlo y esas ganas de control no nos dan, sino para controlarlo hay que hacerlo de la forma ABC y por lo tanto no nos pasemos a D porque eso no nos sirve porque no lo podemos controlar. Es un reto que es difícil, pero que es importante asumirlo como una realidad y empezar a trabajar por eso. Sí, muy importante porque sería el cambio de cultura
y adicionalmente la capacidad del Estado de abrir todos los escenarios. Creo que Pedro también quiere opinar al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que cuando escuchamos a las personas que hemos participado desde las distintas perspectivas, es muy interesante ver cómo la problemática que el docente tiene que enfrentar en el diario que hacer. Y luego, desde la perspectiva del estudiante mismo, desde la perspectiva del ingeniero que tenemos acá, desde la perspectiva del abogado que busca cómo entender las transiciones del Estado para adoptar nuevos modelos y cómo el Estado es lento en su propia naturaleza para ir hacia unas transiciones distintas. Estas distintas perspectivas pues juntan una problemática mucho más compleja, ¿no? Porque no solamente reconocer que el profesor tiene muchos problemas para desarrollar su quehacer, desde una gama de problemática de abandono de Estado hasta brechas muy profundas entre la educación pública y privada en un territorio. Pero también está, digamos, lo que desde la perspectiva de la ingeniería no trata de mirar, porque el tema del gobierno abierto tiene que ver justamente con la manera como lográramos nosotros ser a través de la información abierta una herramienta, un medio para ir encontrando soluciones a estas problemáticas. ¿Cómo logramos que los problemas que tiene el maestro en el territorio se logren visibilizar a través de información? Y visibilizar por quienes finalmente están tomando las decisiones acerca de las políticas educativas y cerrar un poco esa brecha. Pero el maestro en su quehacer diario pues, se enfrenta a problemáticas muy serias. Estamos hablando desde violencia escolar hasta situaciones de orden administrativo y de infraestructura que impiden el desarrollo de su misión. Una pregunta que invito a la reflexión es cómo dibujar un camino que les permita a quienes están en el campo haciendo la acción contar con herramientas que les facilite abrirse, contar su problemática y que llegue a quienes deben llegar, a quienes toman las decisiones, a quienes deciden los presupuestos. Pero porque es importante eso, porque es la voz de quien está en el campo haciendo la tarea. Muchas de las cosas que veo por los datos abiertos, que es una premisa para el gobierno abierto, es que el gobierno lo realiza, pero a veces sienta con los funcionarios de la Secretaría de Educación, con los funcionarios de los ministerios de Educación, y les pregunta cuáles son sus necesidades de datos abiertos. Pero al final, este tipo de cuestiones que ellos no lo tienen claro, que ellos lo ven solo desde su perspectiva de gabinete, desde su perspectiva legal. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas voces se encuentren? ¿Cómo hacemos para que la información abierta sea el medio adecuado para eso? ¿Y cómo no le ponemos más carga al que está en el campo de cierta acción, pero que logre alzar su voz? Esa es un poco la reflexión, insisto, desde el punto de vista de ingeniería, pero reconociendo lo que en esta charla estamos escuchando y es la gama de problemáticas desde lo legal hasta violencia, que eso es lo que ocurre, que se encuentra en el desarrollo del proceso educativo. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, pues obviamente aquí es muy importante entonces entender, digamos, cómo logramos a través de las herramientas que ofrece el gobierno abierto, pues digamos, fortalecer, digamos, esos espacios para lograr la participación de quienes realmente necesitan escuchar su voz. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta, digamos, esa construcción
que nos da y que podemos co-crear a partir de, digamos, de las herramientas que nos da el gobierno abierto. También aquí Ana, a través del chat, nos dice que le parece muy importante y muy interesante lo que dice Jaime, porque aprender con motivaciones intrínsecas facilita, eso nos facilita la tecnología. También Ana nos dice que bueno, ya habíamos mencionado que lo que había dicho Ana, que era que quería que cada uno de nosotros explicara o que desde nuestra concepción dijéramos qué entendíamos desde la educación misma. No sé si alguien quiera participar para poder empezar a recoger como las conclusiones que cada uno tiene al respecto. Franci, ¿nos puede? Francenit. Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme participar. Hablando de educación abierta, en alguna de mis participaciones hablé de la educación por regiones. La educación por regiones está permitida por la educación abierta. Y nosotros podemos matarnos la cabeza mirando que el gobierno esto, que el gobierno lo otro. Pero pienso que el primer ente que nos puede ayudar muchísimo para mejorar el nivel académico, para mejorar el ser, para mejorar el ser, es la familia. Indiscutiblemente la familia, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. O sea, sí, sí. Indiscutiblemente la familia se ha apartado mucho, los padres han dejado la educación en manos de los profesores y todo se lo dejan, toda la culpa de lo bueno, de lo malo que pasa son los profesores, de lo bueno no, de lo malo, y han dejado ese acompañamiento que se le debe hacer al hijo en su proceso educativo. Ellos generalmente sacan la disculpa es que yo tengo que ir, que yo soy madre de cabeza de hogar y que tengo que ir a trabajar y entonces usted se queda en la casa y usted se queda solamente con lo que el en el colegio aprende. Pero es que, como lo dije anteriormente, no solamente en el colegio se aprende. El compromiso del padre de familia es fundamental en la primera infancia, especialmente en la primera infancia para enseñarle, para darle a nuestros hijos aquella herramienta para ser un ser sociable, un ser asequible a unos estamentos sociales, es ser asequible a la sociedad especialmente. Por otro lado, creo que si el gobierno incentivara más a los maestros, tuviera en cuenta más de los maestros, el maestro tendría mayor compromiso. Al maestro de hoy en día le falta mucho compromiso en la educación. Es que es una cosa ser maestro y una cosa ser educador. Y maestro es aquel que trabaja para sacar adelante 100% por sus... Coloca más de lo que debe colocar. El maestro no solamente es el que enseña, el que practica y el que da valores. Ese es el maestro. El maestro es aquel que con el tiempo sabe que ha cambiado, que ha influido en ese posible muchacho de 12, 18 años, ese posible estudiante universitario, ese posible trabajador y que lo hace bien. Ese es el maestro. ¿Ya? Entonces necesitamos que el maestro se comprometa más con su educación, con la educación, con su trabajo. Esa es una profesión lindísima que Dios nos da. Imagínense, tenemos en nuestras manos la formación del ciudadano. Sí, sí. El ciudadano que puede ser odontólogo, ingeniero, médico o un simple obrero, como lo que sea. El gobernador, el presidente de la República, todo el mundo pasa por manos de un maestro. Entonces, creo que debemos mirar el compromiso de los maestros. Por supuesto, el compromiso del gobierno con los recursos económicos, pero fundamentalmente hago énfasis en el compromiso de los padres de familia. Okay. Anteriormente, el padre de familia, fuera de eso, el padre de familia también debe incluirse
todas las cuestiones del colegio, inclusive cuando se miran los temas a tratar, cuando se mira el pensum académico de la institución, debe haber participación del padre de familia, una participación activa del padre de familia y el estudiante. ¿Por qué no preguntarle al estudiante, usted qué quiere aprender? ¿Usted qué cree que quiere aprender? ¿Usted qué cree que necesita en su vida para aprender? Y a partir de ahí organizar los pensos. Entonces yo hago énfasis en esta participación, hago énfasis en la educación de primera infancia de los alumnos, de los chicos, de los hijos y lo de los padres de familia. Debe haber mucho compromiso. Ahora, muy tranquilamente, cuando los chicos salen a vacaciones, los padres de familia son los primeros que se enojan. Ay, ya mandaron a estos muchachos a joder aquí a la casa. Entonces, esas son las expresiones que uno oye. Ya vienen a joder. O ahora, ¿qué voy a hacer con este muchacho si tengo que ir a trabajar? Entonces, ¿dónde está ese compromiso del padre de familia? No, sí, claro. En ese momento el padre de familia no tiene ese compromiso. Entonces, yo sí invito a todos los padres de familia, a todas las personas que tienen hijos educándose, que se metan más en el cuento de la educación de sus hijos, para poder que sea una educación mucho mejor. Porque si educamos seres humanos, podemos educar ingenieros, podemos obtener ingenieros y toda clase de profesional que haya aquí en Colombia. Gracias. Bueno, gracias por su participación, Frances. Bueno, aquí muy importante, digamos, el compromiso que tiene que haber como en los tres actores principales, que es del gobierno, de los maestros, y principalmente el papel primordial que cumple la familia. Entonces, es muy importante incluirlos dentro de los procesos de participación, teniendo como núcleo esencial la primera infancia, que saliendo, digamos, si te formas desde la primera infancia, en una estructura adecuada, pues logras ser una persona de bien y un buen profesional. Creo que eso era lo que decía Francenit. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo y sería muy importante que cada uno de los integrantes nos contara, digamos, a conclusión general sobre el tema de las herramientas y de los mecanismos de participación que tenemos en la educación y si estos mecanismos nos han permitido lograr calidad educativa y si definitivamente estamos haciendo un saludo a la bandera. No sé, empezamos con César, ¿puede ser? César, ¿no está? Opciones, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, César. Pedro hacía un planteamiento y lo voy a tener aquí. Voluntad política. Hablando en el contexto colombiano, y creo que Alejandro también lo puede compartir en el contexto peruano. Mientras no haya voluntad política real y sincera frente al tema educativo, difícil el cambio. En lo particular creo que son pañitos de agua tibia frente a unos temas mucho más complejos. Segundo, indiscutiblemente voluntad en el hogar. Concebirla en la educación no como ir a una guardería y dejar a su hijo, sino como un proceso cognitivo frente al estudiante para desarrollar su vida en los diferentes contextos donde se desarrolle. Tercero, no sé qué es educación abierta. Yo entiendo más bien es educación contextualizada. Creo que educación abierta es muy amplio, creo que contextualizada es más acorde a lo que de pronto planteaban los otros participantes. Indiscutiblemente, el cuarto punto es un compromiso mayor, si se quiere así, de la parte profesoral, parte docente, aunque hay algún paréntesis y en Colombia vivimos esa problemática y es que, con todo respeto lo digo, mucho profesional no formado como pedagogo entra a enseñar. Sí, así es. Y comparte el conocimiento disciplinar y eso está bien, pero hay una formación pedagógica que se dicta en universidades, sea virtual o presencial, que se requiere para entrar al tema educativo. Y lo digo con mucho respeto, yo jamás sería capaz de ir a operar a alguien porque soy maestro y no médico. Y no me sentiría capacitado para eso. Entonces es otro problema bien interesante que tiene la educación colombiana. Mucho profesional no educador
permea nuestro entorno y va e intenta hacerlo mejor, pero ese intenta hacerlo mejor, pues tiene unas consecuencias. Y el último punto es que las políticas educativas que el Ministerio de Educación o los entes reguladores pertinentes emiten, indiscutiblemente tiene que ser algo sociable, tiene que ser algo socializado con todos los elementos que participan en el proceso educativo. Pedro lo decía muy bien, es fácil que el ministerio se siente con los rectores o con los secretarios de educación y diga, mire, esto es lo que hay que hacer. Entonces, pero pienso que hace falta una planificación más estratégica en la educación. Y lo digo, mira, simplemente con el ejemplo de quién es la ministra de Educación o quiénes han sido las ministras de Educación. Abogados, abogadas y otro tipo de profesional, pero nunca un maestro. ¿Qué pasaría si Colombia cambia esa visión politiquera y pone en el Ministerio de Educación pues a un educador? Me corrigen si estoy mal, pero creo que en Canadá pasa eso. Que en Canadá, ¿quién es el ministro de Educación? Pues es un educador. Y en Finlandia es que va a la misma sitio. Entonces, aquí queremos que un abogado o que un administrador tome las riendas de la educación, pero él no tiene ni idea de qué es educación. Esos serían mis 5 aspectos. Muchas gracias. Gracias, César. Jaime, ¿también nos puede contar cuál sería la conclusión general de la discusión? Por favor. Buenas, a ver. Ahí tengo unos retos de experiencia de vida con respecto a lo que acabas de mencionar. Y es como yo diría, hace algunos años pensé en ser profesor de tiempo completo y luego decidí que no valía la pena. Y luego pensé que lo que uno podía aprender por fuera para transmitir podría ser diferente y obviamente también decidí que uno debe saber hacer algo para poderlo transmitir y una de las cosas que tuve la gran ventaja es que mi abuelo, mi mamá y mucha gente a mi alrededor fueron maestros, logré estudiar hasta algo de pedagogía, pero no veo que esto sea una responsabilidad del Estado de la política. Yo digo que con un grupo de personas nos dedicamos a hacer algo y creo que hemos logrado impactar vidas de una manera bien diferente y hemos logrado trabajar el tema de biogerencia para nosotros, o por lo menos para mí, es un tema de, mejor dicho, es una pasión que disfruto y que regalo gran parte de mi tiempo para eso. Hemos logrado dar charlas y digamos ya hay algunas personas que viven de eso y que gracias a eso han creado cosas y han logrado dar charlas a más de 25,000 personas y anualmente creemos que podemos tocar alrededor, por lo menos yo, en las charlas que uno dicta, por las cuales no se cobra y se trabaja con temas de cambiar paradigmas. He trabajado y podría decir que alrededor de unas 1,500 personas hemos podido lograr. Sé que eso no es todavía todo lo que queremos y que se puede hacer, pero creo que tenemos que pensar un poco más en qué puedo hacer yo y hasta dónde puedo llegar yo a permear un sistema. Sí. Y tocar, y sé que todo eso son posibilidades, pero el pensar que uno no puede dar su grano de pensar que el cambio no es posible. Y yo sí creo que el cambio es posible desde mi entorno local hasta que esto se vaya permeando y logrando a otros niveles. Y por eso pienso mucho en que la educación, algo que se ha mencionado aquí, tiene que regionalizarse, porque cuando uno no toma, digamos así, no me tomo el método, el japonés, el americano, el europeo, sino que creas tus propias condiciones y tus propios métodos adecuados a tu propia cultura y te atreves a hacerlo y das luego resultados, la gente se empieza a pegar y empieza a crecer un modelo y una necesidad. Entonces hay dos formas, la primera es tratar de llevarla desde un marco teórico y una discusión teórica y la otra es creer en lo que haces y empezar a trabajarlo para que se vuelva en el ejemplo, porque la educación ha demostrado que la mejor cosa y lo que más funciona es el ejemplo.
Entonces, creo que los datos abiertos ayudan mucho a que esto se pueda crecer más rápidamente porque digámoslo así, tenemos una oportunidad y es que podemos masificar muchas más cosas sin tener que tener esa presencialidad. Y quiero y sigo pensando en que mi participación puede ser, y la participación desde una vocación es lo que da mucho más valor a una de estas condiciones, más que a veces una dedicación que desgraciadamente en unas condiciones de baja remuneración o en unas condiciones de pérdida de demasiado presupuesto, porque un solo profesor se lleva el presupuesto que podría llevarse toda una universidad o todo un colegio por, digámoslo así, políticas que no, a mi modo de ver no son del todo adecuadas para la repartición de escasos recursos y que no podemos designar obviamente los recursos que quisiéramos. Ahí está una discusión de cuál debería ser el recurso más adecuado, pero cómo garantizamos que sea mejor usado. Y en ese tipo de sentido, ahí está todo el tema de transparencia que plantea el tema de datos abiertos, para que todos sepamos cómo, quién, en qué modelo y en qué deberíamos hacer una mejor orientación y en qué deberíamos hacer un mejor uso de esos recursos. Perfecto, gracias Jaime. Mayita, ¿nos puede contar cuál sería tu conclusión? Uy, esto está complejo. Porque son unas discusiones muy, muy amplias, pero creo que avanzar en poner por lo menos un tema discutido sobre la mesa es muy importante. O sea, así sea un tema meramente numérico, abrir los datos, abrir la posibilidad de discutir esos datos, genera muchas posibilidades. Creo también, como dijimos al principio, que es que esto atraviesa también por todo un tema de darle significado a las discusiones, porque no es solo el poner la información sin contexto a disposición de todos, sino poder usarla dentro de las discusiones que hemos venido dando, de discusiones incluso de qué entendemos por educación, que no sea solo en la institución educativa que uno empiece a discutir cuál es el tipo de ciudadanos que queremos ser. Y que la educación no es solo, ahí sí, perdón por la cuña política, pero también es que es una educación realmente de 0 a siempre. Los educandos no son solo los estudiantes entre los 0 y los 17 años, como los vemos en nuestras estadísticas, sino que los padres también necesitamos un montón de educación y de pedagogía, también para poder apoyar esos procesos formativos de nuestros hijos. Así, o sea, para poder dejar de ser guarderías. Y también empezar con la discusión de qué es calidad. ¿Qué es lo que pensamos que debería ser esa educación contextualizada, pero con mucha orientación también, con unos lineamientos? No es solo el tema como de opinar por opinar, sino también irnos apropiando del mensaje e irnos apropiando también de una manera responsable de cuáles son las consecuencias de esas decisiones educativas que estamos tomando. Sí. Entonces, creo que abrir los espacios de discusión son súper importantes, pero creo que también tienen que ser unas discusiones como orientadas, con un mensaje muy concreto, con unos lineamientos muy claros de qué es lo que deberíamos ir construyendo en conjunto. Perfecto, muchas gracias Mayita. Alejandro. Vamos, igual sigo escuchando con mucha atención. Importante lo que comentó nuestra participante anterior. Algo que yo sí quiero poner en contexto, les voy a pasar un link que es el tema de la unidad la unidad que ve la calidad educativa en el Perú. Es un modelo interesante. ¿Y por qué lo menciono? Y ahorita le voy a copiar en el chat el link después de mi intervención. Gracias. Es el hecho de saber cuáles son la manera como ellos evalúan la educación, los ministerios, digamos el gobierno. Porque creo que desde ahí ya hay un abordaje sobre el gobierno abierto, ¿no? Cómo
cómo ellos miden ese impacto o ese nivel o qué es el nivel de calidad satisfactorio a la atención de las necesidades nacionales e internacionales, en el desarrollo de un camino propio, pero con un contexto global que permita mantener a las naciones en un ambiente de competitividad y de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la tecnología y la innovación. Yo creo que son preguntas muy interesantes que hay que plantearnos todos, y el gobierno abierto nos provee el insumo para justamente en estos espacios abiertos poder hacer ese tipo de preguntas y reflexiones, y fortalecido con ese conocimiento regresar a las autoridades o en los foros necesarios poder tomar unas posturas que nos permita incidir o influenciar o participar en la medida de los mecanismos que el gobierno abierto permite, para que uno quisiera decir que de frente, ¿no? Creo que por lo menos poco a poco eso vaya cambiando y realmente encuentre un sentido para el norte, para el destino que cada uno de los pueblos norteamericanos deben de seguir. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Francenuit. Cerrar mi participación con una frase. Esta frase se la dejo a las familias, al gobierno, a los administradores del colegio, a los maestros y a los educandos. Autonomía escolar. Perfecto. Listo, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno. Pedro, ¿tú nos quieres ayudar haciendo una conclusión general? Pues bueno, creo que ha sido una conversación muy rica, porque digamos, hemos escuchado hoy distintas perspectivas de una misma situación, pero todas tratando de identificar las barreras, la brecha. Creo que sería muy interesante poder de nuevo un escenario como este y enfocarlo un poco más ahora en esas herramientas, en esas soluciones que vemos desde distintas perspectivas. Hemos hablado de la información, hemos hablado de la familia, hemos hablado del gobierno, de las instituciones educativas, y en todas pues hay una brecha muy importante que es el objetivo, es cerrar esa brecha para poder que hablemos de acceso a la educación, hablemos de pertinencia a la educación, hablemos de una mejora en la calidad de la educación. Naturalmente, el actor más protagónico en países como Colombia, donde la ley es lo que impera, pues es el gobierno. Las decisiones que se toman desde el gobierno terminan afectando los niveles de educación de calidad y de acceso y de pertinencia, ¿no? Pero aún así, el gobierno pues no tiene los elementos ni la retroalimentación necesaria que les ayude a construir unas políticas distintas. Hay mucha tela por cortar allí. Creo que hoy reconocimos muchas problemáticas de estas, y bueno, creo que tendríamos que seguir estudiándolas un poco, perfilándolas un poco, y tratar de abrir espacios de discusión acerca de cómo construirnos alrededor de eso. Quiero pues agradecer a todos por habernos acompañado. Además, esto pues trataremos de compartir a la mayor brevedad posible las conclusiones que hemos sacado de todas sus opiniones. Creo que a todos nos enriquece un poquito más escuchar otras perspectivas, y eso es lo que sucedió hoy aquí. No más para decirles que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y como dijo Pedro, pues obviamente esta discusión es muy amplia y seguramente tendremos muchos más escenarios para poder compartir y poder dialogar sobre este tema y ayudar a construir, digamos, desde el gobierno abierto todas las posibilidades, tanto por los niños mismos, por los jóvenes mismos, a construir una educación de calidad. Un abrazo para todos y muchas gracias por su participación.
estén muy bien. Gracias. 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 Hasta luego. Buenísimo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Aló.